Hola, mi nombre es Luis Alberto Rodríguez Torres, soy estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México, lo que llamamos UNADEM, estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada. Este video es con fines educativos, con fines académicos y divulgativos. Hoy en día nos suenan términos como calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, pero no es evidente que no es un conocimiento que tenemos desde la prehistoria ni muchísimo menos. Ha sido un largo camino en el que ha tenido la humanidad para llegar a estos términos y comprender la importancia de estos componentes en la alimentación. En este pequeño video documental vamos a dar un recorrido por la historia de la humanidad, enfocándonos en cómo se han ido construyendo el conocimiento que nos lleva a comprender cómo nos nutrimos y cómo evitar enfermedades a través de la alimentación, llegando a la constitución de lo que hoy llamamos aquí en México nutrición. ¿Esto para qué? Se preguntarán. Y la importancia de conocer esto es que podemos comprender se ha pensado antes, qué principios nos han dejado y cuál es el mejor comprobado y evitar que nos engañen con pensamiento que actualmente sabemos que no es el correcto. Mientras escucha la evolución del conocimiento de la humanidad, pregúntese lo siguiente: ¿cómo esto llevó a que pensemos lo que pensamos hoy día? ¿Esto se parece a cómo nos organizamos hoy día? Esto me suena que están diciendo este tipo, me suena a algo que ya he escuchado antes. Orígenes de la nutrición y la dietética. Todo ser vivo tiene como parte de su vida la nutrición, el acto de obtener energía de algún lado. En nuestro caso, como animales, como seres humanos, como Homo sapiens, hemos sido algo especiales. Quizá la civilización más estudiada es la egipcia, en la cual se ha documentado departamentos del Estado que organizó la logística de la alimentación de los trabajadores y capataces, en donde se comía mucha carne de res, sardinas, bagres y aves de cerdos, una gran cantidad de pan, frutas, verduras y quesos, además de cerveza de manera recreativa. Esto mientras se construían las pirámides de Egipto, los cuales estaban bien alimentados y sabiendo que había un departamento de salud y que habían sacerdotes médicos. No es de extrañar que pudieran tener conocimiento de los beneficios de estos alimentos calóricos y el buen consumo alto de proteína en actividades que exigen mucha fuerza, como lo es la construcción. Sin embargo, no hay evidencia de que haya esta especialización. A pesar de esto, los médicos sí usaban alimentos e ingredientes para hacer remedios y se consideraba importante la leche materna tanto para los bebés como un remedio para algunas enfermedades. En época, los griegos, en épocas presocráticas, empezaron a aplicar logos, la observación e interpretación, incluyendo en la comida y la alimentación. Se llegó a la conclusión de que los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire, eran los componentes fundamentales de la materia, que estos en combinación creaban los cambios de la materia y creaban equilibrio o salud. Esta idea fundamentó los libros y principios de los siglos 5 a 3 a.C., titulados Sobre la dieta y Sobre la dieta en las enfermedades agudas. Describe que la dieta tenía que ser individualizada según su fisis, edad, sexo, ocupación, enfermedad, localización y estación del año de cada persona, tratando para prevenir como para tratar enfermedades, junto con ejercicios o actividades. Estos libros fueron hechos con la observación atenta de los pacientes e interpretados con los principios de la época, que desafortunadamente estos estaban no lo suficientemente desarrollados para tener buenas conclusiones. En la Edad Media, la escuela de Salermo siguió con los principios de los griegos respecto a la dieta, pero se añadieron conocimientos de más partes del mundo como resultado de la traducción de textos árabes y de la África en general. También se enfatizó sobre la frecuencia y la cantidad adecuada del consumo de los diferentes alimentos en personas sanas. Santorio Santori en el siglo XVII estudió con sus inventos su peso y el de sus pacientes, así como el peso de lo que se consumía y de lo que se excretaba, incluso considerando el peso del agua que se respiraba y de lo que se sudaba. Entre sus conclusiones está que la cantidad de comida que se debe de consumir para mantener una buena salud debe de ser proporcional a la cantidad de peso que se pierde por medios llamados transpiración insensible. Estos estudios hacen que se les atribuya por muchos como el padre del estudio del balance metabólico. René Reaumur y Lázaro Spallanzani en el siglo XVIII estudiaron y comprobaron respectivamente que el estómago de los animales no hacía un proceso de trituración mecánica como se creía, sino que los alimentos se descomponían a través de una solución química, lo que llamamos comúnmente el ácido estomacal. Después de siglos de metodología, nos encontramos con Anthony Lavoisier, quien es conocido como el padre de la nutrición.
Con mediciones de calor corporal nota que durante la digestión y el ejercicio la temperatura aumenta. También fue el primero en hacer mediciones en humanos, no solo en animales, y concluyó que la oxidación dentro del cuerpo humano da como producto calor y energía, lo que nos da el valor calórico de los alimentos, es decir, que por fin tenemos una medición cuantificable de la energía de lo que consumimos. Desde el siglo XIX empezó una carrera de no parar de avances en el conocimiento de la química, desde Dalton con la teoría atómica, la ley de triadas y octavas, la publicación de tablas periódicas, aislando elementos químicos con la técnica de electrólisis, la tetravalencia del carbono. Por fin se empezaban a construir los cimientos que darían pie a la comprensión del metabolismo. Esto llevó a que se descubriera la presencia del ácido clorhídrico en el estómago y a que se descubriera la pepsina en el proceso de digestión. Jean-Baptiste Dumas acuñó el término carbohidrato por la estructura del carbono, hidrógeno y oxígeno. Michael Eugene Chevreul demuestra que las grasas están compuestas por una combinación de glicerol y ácidos grasos. También se descubrió la importancia de las proteínas y de su estructura, lo que dio después el nombre de proteína, que significa primario debido a su importancia en las estructuras del cuerpo humano. Esto llevó a William Trust a afirmar que proteínas, carbohidratos y lípidos eran los tres principios esenciales de la alimentación, lo cual son los macronutrientes. También Graham Lusk estudió las necesidades calóricas en adolescentes, comparando sus investigaciones en niños, enfermos y sanos y animales. En 1842, Claude Bernal concluyó por medio de sus investigaciones que la grasa corporal puede ser obtenida de los carbohidratos y las proteínas. En el siglo XX empezó con descubrimientos de micronutrientes, las vitaminas y los minerales. El patrón fue casi el mismo, se conoció de algún padecimiento, se notó que el consumo de cierto alimento aliviaba o corregía el malestar, se buscaba el componente del alimento que ayudaba en el padecimiento y se sintetizaba el nutriente para aliviar más directamente el malestar. Tenemos como ejemplos la vitamina C. Desde hace mucho tiempo se conocía que el jugo de limón era muy bueno para el escorbuto. Después se encontró que el ácido ascórbico era el que era responsable de este alivio, la vitamina C. Respecto a la vitamina D o colecalciferol, se encontró que el aceite de hígado de bacalao ayudaba como factor antirraquítico en 1919 y después se aisló en 1932. Vitamina B1 o tiamina en 1897, Egham nota que las gallinas tienen debilidad a causa de una deficiencia nutricional por darles arroz blanco en lugar de darles arroz con cáscara o arroz integral. Su aislamiento en 1926 por Baring Jensen. En los minerales se encuentran trazas, pero ahora se les llamó minerales. Por ejemplo, está el hierro, que se descubrió desde 1713, detectado y relacionado con la anemia por Bernardino Ramazzini. Fue en 1930 que se llegó a la comprensión de la importancia de la síntesis de hemoglobina. También tenemos el ejemplo del yodo, que en el siglo XIX se vio que un bajo contenido de yodo en la tierra se relacionaba con problemas en tiroides. David Marin en el siglo XX demostró que previene el bocio. Se supo que en esencia para la síntesis de hormonas tiroideas se requiere también yodo, por lo que una baja concentración de yodo en la sangre también le provocaría pues el bocio. Por otra parte, en cuestión de instituciones, la primera institución que formalmente se dedicaba al estudio de la nutrición y dietética fue el Laboratorio de Higiene y Fisiología de Atwater, en Estados Unidos, quien ya hacía la investigación personalmente, pero después de un laboratorio asociado con la USDA, que es el Departamento de Alimentos y Agricultura de Estados Unidos, en 1894. A Alwer se le atribuye el valor calórico de los macronutrientes, así como más de 500 estudios científicos relacionados con la nutrición. Y el gasto calórico. Tras su muerte, el Instituto de Nutrición de la Fundación Carnegie siguió con su legado en 1907. Posteriormente se creó la Asociación Americana de Dietética, que actualmente es la Academia de Nutrición y Dietética, que se autoproclama la institución más grande e importante de su rubro en el mundo. Durante el pasado siglo XX se dieron nuevos nacimientos de instituciones importantes en el aporte de recomendaciones e investigaciones como la OMS, la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que introdujo la pirámide alimenticia,
un esfuerzo por divulgar las prioridades alimenticias de la población. Entre 1936 y 1939, el doctor Escudero publicó las 4 leyes de la alimentación, a saber, la cantidad, la calidad, la armonía y la adecuación. Desarrolló y estandarizó técnicas de evaluación nutricional, antropométricas, bioquímicas y clínicas, las cuales hoy día también son fundamentales. Fundó la Escuela de Nutrición que inspiró a otros países, y en 1954, respaldado por su apoyo, se fundó la Asociación Latinoamericana contra la Diabetes. En 1975 se hizo un estudio de desnutrición en Tezontle, dirigido por Adolfo Chávez. Se pusieron en centros de recuperación nutricional para mejorar la calidad de vida de las personas, lo que llevó a mejorar salud, mejorar la productividad y por lo tanto mejorar la calidad de vida en general de las personas participantes. Esto inspiró otros programas como Progresa. En 1980 en Perú se desarrolla la fortificación de los alimentos a través de agregar nutrientes como vitaminas y minerales a los alimentos. Por otra parte, aquí en México la institución que regula los suplementos, medicamentos y medicamentos vitamínicos es la COFEPRIS, la cual fue fundada en 2001. Importante en la nutrición, pero sobre todo estos productos son importantes en la desnutrición, pues se tiene que asegurar que los productos estén bien diseñados y con calidad para corregir desbalances en micronutrientes. También para reemplazar la pirámide alimenticia, en México la Secretaría de Salud publicó por primera vez el Plato del Bien Comer en 1995, el cual da una orientación sobre cómo debe de ser la alimentación saludable en la dieta mexicana. Actualmente los alimentos están bien balanceados y están diseñados bajo contextos socioculturales del país, aunque probablemente haga falta más difusión de su estructura y cómo utilizar bien esta herramienta a las personas del país. Actualmente en México hay una crisis dual alimenticia. Por una parte tenemos desnutrición en zonas rurales en México, con mucha pobreza y sin acceso a alimentos de calidad. Y por otra parte, en las zonas urbanas nos encontramos con muchas personas con sobrepeso y obesidad, tanto en población adulta como también en población infantil. Ante estos desafíos se lanza la Estrategia Nacional de Salud y Nutrición vigente de 2024 a 2028. Se ha aumentado de impuestos en las bebidas azucaradas también desde el 2014. Sin embargo, aún encontramos un aumento en personas con diabetes, obesidad, hipertensión y demás padecimientos achacables a la mala alimentación. ¿Qué tenemos de esto? Pues bien, vemos que durante el largo camino de la historia encontramos con largos periodos, siglos, de no progreso. Sin embargo, hay más avances cuando se estudia al respecto, cuando se habla y cuando hay personas especializadas en las labores de investigación. Vemos cómo hubieron avances en la época de los griegos, que durante siglos sus principios, hasta la llegada de un método mejor desde el siglo XVII-XVIII, se mantuvieron. Pero a pesar de mejorar el método, sus modelos han servido de gran inspiración y aún a día de hoy se reconoce la importancia de los principios socráticos. Gracias a los descubrimientos y avances de métodos, tecnología y comprensión de la química es que pudimos avanzar en la salud y en la nutrición para desempeñar y para construir estos nuevos pilares, desde la composición de la materia, del átomo, las moléculas, el carbono, sus propiedades, las células, enzimas que participan en los diferentes procesos metabólicos, así como las estructuras complejas como las vitaminas, macronutrientes, hormonas que forman para adquirir los nutrientes y usarlos para formar estructuras y darnos energía, lo que nos permite vivir. No debemos de quedarnos con lo que creían, sino con los principios que utilizaban. Para entender esto, quiero retomar el tema de los griegos. Ellos creían que existían humores, que la materia se componía de características como lo húmedo, lo seco, lo caliente y lo frío. Y para curar o prevenir tenían que consumir lo contrario para que se encontrara un equilibrio y eso formara salud. Por ejemplo, si tú tenías fiebre, estabas en un estado caliente y seco. Entonces tenías que consumir cosas frías y húmedas. Esto tiene cierto sentido, pero no explica lo que conocemos hoy, que la fiebre está ahí quizá por una infección causada por un agente patógeno como una bacteria, por ejemplo. Sin embargo, el aliviar un malestar con una sustancia que induce el cuerpo a hacer lo contrario es la base de la farmacología actual, la alopatía. Si tengo hipertensión, por ejemplo, es decir, que tiendo a que mi presión arterial sea alta, tomaré una sustancia que induzca a que la presión arterial baje. También los griegos crearon la base de la ciencia actual
Ellos observaban atentamente los síntomas y veían cómo reaccionaban a cierto tratamiento o dieta, y con esa información obtenida hacían deducciones también de acuerdo con sus principios. Las civilizaciones encontraban funcionalidad en ciertos alimentos mezclándolos para aliviar y curar malestares. Sin embargo, estaban muy, pero muy limitados por el conocimiento que tenían, a saber, la existencia y funcionamiento de elementos, moléculas y sus mezclas. Era conocimiento que simplemente no tenían. Hoy en las casas de estudios e investigaciones se hacen algo parecido, pero a una escala mucho mayor, con más rigor y con mejores instrumentos, tecnología y más conocimiento de la realidad. Si alguien llega y nos dice que nos enfermamos porque tenemos características frías y secas y tenemos que usar cosas calientes y húmedas o al revés, bueno, sabemos que ese es conocimiento obsoleto y no es completo. ¿Significa eso que el trabajo de los griegos no sirvió de nada? No. La aportación de que nos dio fue la individualización. No todos debemos comer lo mismo. El nutriólogo debe de tener en cuenta la edad, el peso, el contexto cultural y económico, los padecimientos, alergias, enfermedades, malestar y preferencias del individuo, así como fechas del año en las que se encuentre para hacer esa dieta. Esto es un principio y es heredado de los griegos, principios que son importantísimos. Por ejemplo, si voy al médico y me dice, tienes que bajar de peso, eres diabético, eres hipertenso, te doy esta lista de alimentos que tienes que comer, esta otra lista de alimentos que nunca más vas a comer, esta lista de 10 platillos que será tu única dieta. Eso también es erróneo, porque el médico no está individualizando, y tampoco es el especialista que debe de tratar la dieta. Y si ese fuera el caso en el que el paciente tiene que cambiar su dieta, puede consultar con un nutriólogo sobre cómo tener una dieta adecuada en relación con las recomendaciones del médico y el contexto del paciente y sus padecimientos. La individualización. Recuerda, el conocimiento más acercado a la realidad, más seguro para nuestra salud, se encuentra en los consultorios médicos y nutriólogos y profesionales de la salud bien preparados con rigor científico actual.